¿Qué tal están? La teoría del cierre categorial de Gustavo Bueno. En este vídeo desarrollaré el sentido, el alcance filosófico de la misma. Podemos decir que constituye uno de los proyectos filosóficos más ambiciosos del pensamiento español contemporáneo, sin ninguna duda. Su propósito es tan vasto como preciso: ofrecer una filosofía materialista de la ciencia capaz de explicar cómo funcionan las ciencias realmente existentes, cómo se constituyen, cómo se cierran y cómo se relacionan entre sí, sin reducirse unas a otras. Frente a los modelos neopositivistas, relativistas o hermenéuticos, la teoría del cierre categorial propone un marco ontológico y gnoseológico que pretende ser estrictamente inmanente a la práctica científica, sin recurrir a entidades metafísicas externas ni a subjetivismos trascendentales. Para comprender la teoría del cierre categorial de Bueno es necesario situarla en el contexto del materialismo filosófico, un sistema que distingue entre materia ontológico general, materias ontológico especiales y materias gnoseológicas, y que concibe la realidad como un entretejido de procesos operatorios. La ciencia, desde esta perspectiva, no es un conjunto de proposiciones verdaderas, ni un método universal, ni una institución social, sino un modo específico de organizar operaciones materiales que, bajo ciertas condiciones, logran constituir categorías cerradas. La TCC, dicho abreviadamente, la teoría del cierre categorial, se despliega en 5 volúmenes publicados entre 1992 y 2016, año de la muerte de Bueno. Cada una aborda un estrato distinto del edificio gnoseológico, desde la estructura operatoria básica hasta la dialéctica entre ciencias, pasando por la idea de verdad, la identidad sintética, la clasificación de las ciencias y la crítica a los modelos epistemológicos tradicionales. Lo que sigue es un tutorial que pretende abordar algunas ideas fundamentales de esta teoría, articulada en un discurso que recorre su arquitectura interna, su lógica, sus implicaciones y su potencia filosófica. En este sentido, hay que decir que la teoría del cierre categorial parte de una tesis radical. Las ciencias no son sistemas de proposiciones, sino sistemas de operaciones. Esta afirmación, que puede parecer técnica, es en realidad una ruptura profunda con la tradición epistemológica moderna. Desde Descartes hasta el positivismo lógico, pasando por Kant, la ciencia había sido interpretada como un conjunto de juicios, leyes o teorías. Bueno invierte esta perspectiva. Lo primario no es el enunciado, sino la operación material realizada por sujetos corpóreos sobre términos también materiales. En este aspecto, esta idea se articula mediante el concepto de sujeto operatorio, que no es un sujeto psicológico ni trascendental, sino un cuerpo capaz de ejecutar operaciones regladas. El sujeto operatorio, por tanto, no es el fundamento de la ciencia, sino un componente interno de ella. Su función no es contemplar el mundo, sino intervenir en él. Las operaciones, a su vez, se ejercen sobre términos que pueden ser objetos físicos, entidades matemáticas, instrumentos, aparatos, símbolos o incluso otros sujetos operatorios. Lo decisivo es que estos términos no son dados de antemano, se construyen en el propio proceso científico. La ciencia no descubre simplemente objetos preexistentes, sino que los produce mediante operaciones encadenadas. Este encadenamiento operatorio genera circuitos que, bajo ciertas condiciones, alcanzan un estado de cierre. El cierre es el momento en que una ciencia logra constituir un sistema autosuficiente, capaz de reproducir sus propios términos y operaciones sin necesidad de recurrir a elementos externos. El cierre no es un punto final, sino un estado dinámico en el que la ciencia adquiere identidad categorial. De este modo, aquí aparece uno de los conceptos más característicos de la teoría del cierre categorial, la identidad sintética. A diferencia de la identidad analítica, que se limita a repetir lo ya contenido en los términos, la identidad sintética es una igualdad construida mediante operaciones que conectan términos heterogéneos. Por ejemplo, en una ecuación, no aparece una identidad analítica, sino una identidad sintética que vincula magnitudes distintas a través de un proceso teórico experimental. La identidad sintética es el núcleo
del cierre categorial. Cuando una ciencia logra establecer identidades sintéticas estables, reproducibles y operatoriamente controladas, alcanza su cierre categorial. Este cierre no implica aislamiento absoluto. Las ciencias pueden relacionarse entre sí, pero siempre desde su propia estructura categorial. No existe una ciencia fundamental que unifique a todas las demás, ni un método universal que las gobierne. La teoría del cierre categorial rechaza tanto el monismo metodológico como el relativismo. Cada ciencia es un mundo operatorio con su propia lógica interna, pero estos mundos pueden entrelazarse mediante relaciones de confluencia, intersección, superposición o holización. La teoría del cierre categorial se opone frontalmente a la idea de que las ciencias progresan acumulando datos o teorías. El progreso científico es para Bueno un proceso dialéctico en el que las operaciones se reorganizan, los términos se redefinen y las identidades sintéticas se transforman. La ciencia no avanza hacia una verdad absoluta, sino hacia verdades categoriales cada vez más potentes. La verdad en este marco no es correspondencia ni coherencia, sino verdad operatoria, la estabilidad de las identidades sintéticas dentro de un cierre categorial. Una proposición científica es verdadera para Bueno cuando funciona dentro del sistema operatorio que la produce y la reproduce. Este enfoque permite explicar por qué las ciencias pueden entrar en conflictos sin que uno de los sistemas sea falso en sentido absoluto. La física clásica no es falsa, es un cierre categorial válido en su dominio, sin duda, y la física cuántica no la sustituye, sino que constituye otro cierre categorial con su propia lógica. La teoría del cierre categorial también ofrece una clasificación rigurosa de las ciencias. No se basa en criterios sociológicos, históricos o institucionales, sino en la estructura operatoria de cada disciplina. Las ciencias se dividen en ciencias alfa-operatorias, beta-operatorias y mixtas, según el tipo de operaciones y términos que manejan. Las ciencias alfa-operatorias, como la matemática, por ejemplo, trabajan con términos que no dependen de operaciones físicas directas. Las ciencias beta-operatorias, como la física o la química, operan sobre términos materiales manipulables. Las ciencias mixtas, como por ejemplo la biología o la psicología, combinan ambos tipos de operaciones. Esta clasificación no es jerárquica, no hay ciencias superiores o inferiores, cada una tiene su propio cierre y su propia verdad. La teoría del cierre categorial también critica los modelos epistemológicos tradicionales. El empirismo, por ejemplo, el racionalismo, el positivismo, el falsacionismo y el constructivismo son analizados como metodologías insuficientes para explicar la complejidad de la práctica científica real. El empirismo reduce la ciencia a observación, ignorando la construcción operatoria de los términos. El racionalismo privilegia la deducción, olvidando la materialidad de las operaciones. El positivismo lógico intenta formalizar la ciencia, pero fracasa al no comprender la naturaleza operatoria de las identidades sintéticas. El falsacionismo de Popper es criticado por su visión excesivamente lógica y por su incapacidad para explicar el cierre categorial. El constructivismo social es rechazado por su relativismo y por su tendencia a disolver la objetividad científica en prácticas discursivas. La teoría del cierre categorial propone una alternativa, una gnosiología materialista que reconoce la objetividad de las ciencias sin recurrir a entidades metafísicas ni a subjetivismos. En los volúmenes posteriores, Bueno desarrolla la idea de dialéctica de las ciencias. Las ciencias no forman un sistema armónico, sino un campo de tensiones en el que se producen conflictos, interferencias y reorganizaciones. La dialéctica no es un método, sino un proceso real que afecta a las estructuras categoriales. Por ejemplo, la relación entre física y química no es de subordinación, sino de intersección dialéctica. La biología no se reduce a la química, aunque depende de ella. La psicología no se reduce tampoco a la biología, aunque la presuponga. La sociología no se reduce a la psicología, aunque la incluya.
De esta manera, la teoría del cierre categorial también analiza la relación entre ciencia y tecnología. La tecnología no es una aplicación de la ciencia, sino un campo operatorio propio que puede influir en la constitución de las ciencias. Los instrumentos no son simples auxiliares, sino términos operatorios que pueden modificar el cierre categorial. En este sentido, la teoría del cierre categorial ofrece una explicación materialista de la revolución científica moderna, la aparición de nuevos instrumentos, telescopios mejorados, microscopios más potentes, como el microscopio electrónico, aparatos de medida más sofisticados, permitió la construcción de nuevos términos y operaciones que hicieron posible el cierre de ciencias como la física moderna o la biología celular actual. La teoría del cierre categorial también aborda la relación entre ciencia y filosofía. La filosofía no es una ciencia categorial, sino una disciplina de segundo grado que analiza las estructuras de las ciencias desde una perspectiva crítica. La filosofía no produce cierres categoriales, pero puede interpretar, comparar y evaluar los cierres categoriales existentes de las ciencias. La filosofía para Bueno no es contemplación ni sabiduría, sino crítica materialista. Su función es analizar las categorías científicas, detectar sus límites, evitar reduccionismos y construir un marco ontológico que permita comprender la pluralidad de las ciencias. En este punto, la teoría del cierre categorial se conecta con el materialismo filosófico en su conjunto. La ontología materialista distingue entre materia ontológico general, que es la realidad en su totalidad, y materias ontológico especiales, que son los campos específicos de las ciencias. La filosofía opera en el nivel ontológico general, mientras que las ciencias operan en las materias especiales. La teoría del cierre categorial también introduce el concepto de verdad sistemática, que se diferencia de la verdad categorial. La verdad sistemática no pertenece a una ciencia particular, sino al sistema de las ciencias en su conjunto. No es una verdad absoluta, sino una coherencia dialéctica entre cierres categoriales. De este modo, este concepto permite explicar cómo las ciencias pueden integrarse sin reducirse unas a otras. La verdad sistemática no es una síntesis final, sino un equilibrio dinámico entre categorías. Además, la teoría del cierre categorial también analiza la relación entre ciencia y sociedad. Aunque la ciencia tiene una estructura operatoria interna, no está aislada de su contexto social. Las instituciones, las políticas científicas, los intereses económicos y las ideologías pueden influir en la práctica científica. Pero esta influencia no determina la estructura categorial. La ciencia mantiene su autonomía operatoria. La teoría del cierre categorial también rechaza tanto el cientificismo, que pretende convertir la ciencia en criterio absoluto de verdad, como el relativismo, que reduce la ciencia a construcción social. La ciencia es objetiva, pero su objetividad es operatoria, no metafísica, señala Bueno. En los últimos volúmenes, Gustavo Bueno desarrolla una crítica profunda a los modelos contemporáneos de ciencia, especialmente al naturalismo, al fisicalismo y al neurocentrismo. Estos modelos intentan reducir todas las ciencias a la física o a la biología, ignorando la pluralidad de cierres categoriales. La teoría del cierre categorial defiende un pluralismo materialista. La realidad es demasiado compleja para ser explicada por una sola ciencia. Cada ciencia ilumina un aspecto de la realidad, pero ninguna puede abarcarla en su totalidad. Este pluralismo no es relativista, las ciencias no son equivalentes, cada una tiene su propio cierre y su propia verdad, pero ninguna puede reclamar la hegemonía absoluta, esto es evidente. La teoría del cierre categorial también ofrece una explicación materialista del concepto de ley científica. Las leyes no son regularidades observadas, sino estructuras operatorias que conectan términos mediante identidades sintéticas. Una ley científica no describe el mundo, sino que organiza operaciones que permiten intervenir en él. Por ejemplo, la ley de la gravitación universal no es una descripción de un hecho, sino una estructura operatoria que permite calcular trayectorias, construir modelos y realizar predicciones. También el cierre categorial analiza el papel de las teorías. Una teoría no es un conjunto de proposiciones, sino un sistema operatorio
que organiza términos, operaciones e identidades sintéticas. Las teorías no se verifican ni se falsan, sino que funcionan dentro de un cierre categorial. Además, también critica la idea de que las teorías científicas son representaciones del mundo. Las teorías no representan, sino que operan. Su valor no depende de su correspondencia con la realidad, sino de su capacidad para generar identidades sintéticas estables. De esta forma, y en este sentido, la teoría del cierre categorial ofrece una alternativa al realismo científico y al instrumentalismo. El realismo cree que las teorías describen entidades reales. El instrumentalismo cree, en cambio, que son herramientas útiles. La teoría del cierre categorial de Bueno sostiene que las teorías son estructuras operatorias que construyen términos y operaciones. La teoría del cierre categorial también introduce el concepto de campo categorial, que es el conjunto de términos, operaciones e identidades sintéticas que constituyen una ciencia. El campo categorial no es un conjunto estático, sino un espacio dinámico en el que se producen reorganizaciones, conflictos y avances. De esta forma, el cierre categorial es el momento en que el campo adquiere estabilidad, pero esta estabilidad no es definitiva, puede ser transformada por nuevas operaciones, nuevos instrumentos o nuevas teorías. La teoría del cierre categorial también analiza la relación entre ciencia y metafísica. La metafísica tradicional intentaba explicar la realidad mediante entidades trascendentes o divinas. El cierre categorial rechaza esta perspectiva y propone una metafísica inmanente, basada en la estructura operatoria de las ciencias. La metafísica no es un saber superior, sino una reconstrucción filosófica de las categorías científicas. Su función es analizar los límites de las ciencias y evitar reduccionismos. La teoría del cierre categorial también critica la idea de que la ciencia progresa hacia una teoría final. El progreso científico es indefinido y dialéctico, señala Gustavo Bueno. No hay una ciencia última que unifique todas las demás. Y en este sentido también ofrece Gustavo Bueno una explicación materialista del concepto de explicación científica. Explicar no es describir ni deducir, sino reconstruir operatoriamente las identidades sintéticas que constituyen un cierre categorial. La explicación científica, por tanto, no es un acto mental, sino un proceso operatorio, fundamentalmente. Y también analiza la relación entre ciencia y lenguaje. El lenguaje científico no es un conjunto de símbolos arbitrarios, sino un sistema operatorio que permite construir términos y operaciones. El lenguaje no representa la realidad, sino que opera sobre ella. Esto es lo que dice también Gustavo Bueno. Y también critica la idea de que la ciencia es neutral. La ciencia tiene una estructura operatoria interna, pero sus aplicaciones pueden tener realmente consecuencias sociales, políticas y éticas. Además, también la filosofía debe analizar estas consecuencias y evitar que la ciencia sea utilizada de manera ideológica. La teoría del cierre categorial también ofrece una explicación materialista del concepto de modelo científico. Los modelos no son representaciones del mundo, sino estructuras operatorias que permiten organizar términos y operaciones. Los modelos no son verdaderos ni falsos, sino funcionales dentro de un cierre categorial. También analiza la relación entre ciencia y educación. La educación científica no consiste en transmitir conocimiento, sino en enseñar operaciones, fundamentalmente. Aprender ciencia es aprender a operar. La teoría del cierre categorial también critica la idea de que la ciencia es acumulativa. El progreso científico no consiste en añadir nuevos datos, sino en reorganizar operaciones y, de este modo, también ofrece una explicación materialista del concepto de experimento. Un experimento no es una observación controlada solamente, sino una operación que permite construir términos y establecer identidades sintéticas. El experimento no descubre hechos, sino que produce términos operatorios desde la perspectiva de Bueno. La teoría del cierre categorial también analiza la relación entre ciencia y verdad. La verdad científica no es correspondencia ni coherencia, sino verdad operatoria. Una proposición científica es verdadera cuando funciona dentro de un cierre categorial determinado.
También critica la idea de que la ciencia es objetiva en sentido absoluto. La objetividad científica es operatoria, no metafísica. Y en este sentido también ofrece una explicación materialista del concepto de tecnociencia. La tecnociencia, para Bueno, no es una fusión entre ciencia y tecnología, sino un campo operatorio en el que las operaciones tecnológicas influyen en la constitución de las ciencias. La teoría del cierre categorial también analiza la relación entre ciencia y política. La ciencia puede ser utilizada políticamente, pero su estructura operatoria interna mantiene su autonomía. También critica la idea de que la ciencia es universal. Las ciencias son categorías históricas que se desarrollan en contextos concretos. Y en este sentido también ofrece una explicación materialista del concepto de paradigma. Los paradigmas no son marcos teóricos, sino estructuras operatorias. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube, en el que ya dispongo de más de 13.500 vídeos. Gracias y hasta siempre.